Bueno, y veníamos hablando del corte que va a continuar mañana en los puentes Bailey, que son puentes provisorios del 7 de marzo. Bueno, ya pasaron básicamente 7 meses o un poco más de aquella tragedia que vivimos como bahienses, y no hay previsiones, no hay anuncios, no hay ningún plan sobre qué hacer con las rutas nacionales más que el mantenimiento. Por eso vamos a charlar al concejal Pablo Daguerre, que presentó un proyecto pidiendo que se incluya la autopista Paso Urbano en el presupuesto 2026, que es uno de los sectores que también ha quedado olvidados por esta gestión, que tuvo sus demoras con la gestión anterior, sus avances, pero también su lentitud, y ahora básicamente ha quedado olvidada por la gestión de La Libertad Avanza. Pablo Daguerre, concejal de Juntos, esta niña. Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Un gusto saludarte, buenas tardes. Lo mismo digo, Pablo. Bueno, en el presupuesto ni noticias de la autopista Paso Urbano, ¿verdad? Es así, nosotros cuando recibimos el presupuesto nacional 2026, lo primero que nos fuimos a fijar son en obras de infraestructura vial y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene para Bahía y para la región el paso urbano El Cholo, y la verdad que no figuraba. Entonces lo que primero empezamos a averiguar era si la fuente de financiamiento que si figuraba en el presupuesto nacional era el Tesoro Nacional, podría llegar a existir la posibilidad de alguna otra fuente de financiamiento, ya sea a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la CAF, que es la Comisión Andina de Fomento, y que por ese motivo, más allá que de todas maneras, desde el punto de vista técnico-jurídico debería figurar en el presupuesto, podría existir la salvedad en ese caso. Lo cierto es que de ninguna manera en el presupuesto nacional, ni tampoco a través de créditos internacionales, está prefijada la posibilidad de que se avance nuevamente o se recomponga la posibilidad de volver a retomar la obra del paso urbano El Cholo. Así que bueno, rápidamente lo que hemos hecho es, por un lado, trabajar de manera articulada con concejales de Bahía Blanca, pero además también comprometer a los consejos deliberantes de la sexta sección electoral. Así que hemos presentado un proyecto acá en Bahía Blanca pidiendo la incorporación en el presupuesto nacional 2026 de la obra de Paso Urbano Cholo. Recordemos que en el 2025 figuraba en el proyecto de presupuesto, Sí. En aquel momento eran 27.235 millones de pesos, hoy está estimada en aproximadamente unos 60 millones de dólares terminar esa obra. En un principio se supone que hay una construcción hasta el 44%, pero bueno, lo cierto es que ha pasado bastante tiempo, tampoco sabemos si eso es una realidad hasta que no haya alguna empresa contratista retomando los trabajos. Lo cierto es que, bueno, presentamos ese proyecto, lo articulamos con los consejos deliberantes de la sexta sección electoral y, por supuesto, vamos a pugnar por los diputados y senadores nacionales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay 3 senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires, hay 70 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y me parece que allí también hay que generar conciencia, hay que generar musculatura política, hay que generar centralidad para poner en el foco del debate del presupuesto nacional no solamente que esta obra sea una causa de Bahía Blanca o una causa de Bahía Blanca y del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sino también tiene que ser una causa de la provincia de Buenos Aires, los fundamentos para que esa obra esté incorporada en la discusión del presupuesto nacional 2026. Pablo, ¿ya perdió credibilidad, o por lo menos el plazo de credibilidad que podía llegar a tener el argumento no hay plata para las decisiones del superávit o déficit fiscal? Más teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó ahora con la boleta, donde estaba dispuesto el gobierno a desembolsar 15.000 millones de pesos para que aparezca la cara de Santilli, pero para obras de este tipo, cuando los intendentes, los concejales, los gobernadores llaman, dicen no hay plata, no podemos financiar esto. Mirá, la verdad que en varios temas que han tenido centralidad en la opinión pública en este último tiempo, el argumento del déficit fiscal en muchos casos se cae. Me parece que el tema del déficit fiscal y de avanzar sobre un superávit fiscal creo que está zanjado
y me parece que en ese tema no se va a volver hacia atrás. Lo cierto es que, como más de una vez hemos dicho, que la motosierra sirve para ganar una elección, para gobernar hay que utilizar un bisturí, no una motosierra. Esto implica necesariamente saber bien dónde se ponen los recursos del erario público, porque un caso fue, por ejemplo, en el presupuesto nacional no figura el régimen de la zona fría, y el régimen de la zona fría se financia o se autofinancia con un fondo fiduciario creado por ley en el 2002. Y la ampliación de ese régimen de la zona fría que está Bahía Blanca arrancó en el 2021 y ese fondo fiduciario es superavitario desde el 2021 a la fecha, con lo cual el argumento de derogar por ley de presupuesto nacional la ley de régimen de zona fría por una cuestión presupuestaria es absolutamente falaz. En este caso, en el presupuesto, al no figurar el paso urbano El Cholo, también nos parece que no tiene nada que ver con el tema del déficit fiscal. Vos imaginate que sale 60 millones de dólares realizar la obra. Cada intervención del Banco Central para mantener o evitar la volatilidad cambiaria, por día se saben ir 4, 5 o hasta 10 u 11 obras enteras del paso urbano El Cholo. Así que bueno, eso me parece que tiene que tener una consideración absoluta, y para eso necesariamente hay que generar conciencia de la importancia, no para Bahía Blanca solamente, sino para toda la provincia de Buenos Aires, esa obra, porque hoy está abandonada, porque si el objetivo que tiene el gobierno nacional es la concesión vial a través de empresas privatizadoras con respecto a esa obra, es muy poco probable que tenga el visto bueno de alguna empresa poder darle una rentabilidad económica, con lo cual necesariamente tenemos que tener la intervención de un Estado absolutamente eficiente en las cuentas públicas, pero absolutamente necesaria para la terminación de esa obra. Estamos en comunicación con el concejal bueno, todavía sigue siendo el bloque Juntos en el Consejo Deliberante. Respecto de las otras rutas, porque entiendo que también las obras de infraestructura, o por lo menos muchas veces de reparación de las que ya se dañaron el 7 de marzo, algo se incluyó de la 35, entiendo de la 33 también. ¿Qué han podido observar de ese presupuesto, por lo menos del proyecto, y si mencionan algún tipo de plazo, de normas de ejecución, para volver a ver esas rutas en el estado anterior? Mira, en principio hoy también presenté un proyecto que tiene que ver con la falta de partidas presupuestarias para Vialidad Nacional Distrito 19. Esto es una realidad. En el presupuesto nacional ni siquiera figura lo mínimo indispensable para el mantenimiento en Vialidad Nacional de las rutas nacionales en el Distrito 19. La 3, la 35, la 33, la 229, la 249, hay como 7 u 8 rutas nacionales que convergen en el partido de Bahía Blanca, que prácticamente no figuran partidas presupuestarias en el presupuesto nacional. Así que eso lo hemos también presentado en el día de hoy. Con respecto a las únicas 2 obras que aparecen en el presupuesto 2026, tienen que ver con la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 69 aproximadamente, 68, que tiene que ver con el arroyo Chasicó, que allí con la inundación del 7 de marzo se destruyó. Hay 2 sectores que se le ha hecho una suerte de bypass a través de una ley de expropiación pública a 2 propietarios de campos linderos, y hay una situación de donde hoy se puede pasar con tránsito liviano y con tránsito pesado, pero te digo, yo pasé el fin de semana después de la lluvia del día sábado, y la verdad, en esa zona habían llovido 50 milímetros, no los 100 que llovieron acá en Bahía Blanca, y así todo el domingo estaba con dificultades para poder pasar. Así que imagínate alguna lluvia de una índole de consideración. Y la otra es el puente de Maldonado en la Ruta Nacional 3. En ambos figuran el mismo monto presupuestario, un poquito más de 1.700 millones de pesos. Lo cierto es que lo que nosotros observamos es una inconsistencia, porque aparece en el presupuesto nacional dinero devengado para el año 2026 en un 10%, 2027 en un 12%,
2028 también en un porcentaje similar entre el 10 y el 12, y así sucesivamente duraría aproximadamente 8 años. Creemos que tiene que ver con una situación que esperemos que sea algo a corregir, porque si no, obviamente estamos hablando de dos obras que ni siquiera uno se sabe cuándo se van a realizar. Así que bueno, esos son los dos únicos montos y obras que tienen que ver con el partido de Bahía Blanca, por lo menos que están cerca de nuestra ciudad. Pablo, antes de agradecerte y despedirte por el tiempo que te has tomado para atendernos, con este panorama, ¿crees que hay alguna posibilidad, aunque sea ínfima, de que el gobierno nacional también haga algún aporte con lo que tiene que ver con la reconstrucción de la universidad? Entiendo que envió una partida, pero desde el rectorado insisten en que no era ni un 5% de lo que necesitan para terminar de reconstruir lo que es la universidad, que si bien tiene autarquía como forma de gobierno, tiene de fuente de financiamiento el gobierno nacional en un contexto que ya conocemos y una ley de financiamiento que hoy no se está cumpliendo. Bueno, en realidad parece poco probable debido a, por lo menos a la información que uno recoge a través del subsecretario de Políticas Universitarias y por supuesto la voz de las autoridades de la Casa de Altos Estudios de nuestra ciudad. Lo que hemos observado son campañas por parte de la Universidad Nacional del Sur para poder obtener algún dinero para achicar o mitigar lo que tiene que ver con los costos para la reconstrucción, y algún goteo en determinadas circunstancias que ha obtenido la Universidad Nacional del Sur por parte del gobierno nacional, pero lejos, por supuesto, de lo que en su momento se previó como ayuda. Me parece que hay ahí un denominador común, hay un ADN que va a ser difícil de poder subsanar, que tiene que ver justamente bajo un argumento que nosotros consideramos que en muchas oportunidades es falaz y que nada tiene que ver con la realidad, que es la situación del déficit fiscal. Pero bueno, en este caso nosotros está absolutamente más agravado, más profundizado por los dos acontecimientos climáticos que hemos tenido, porque muchas veces hablamos solamente del último, del que fue el 7 de marzo, pero no nos podemos olvidar tampoco de la situación que vivimos en diciembre del 2023 y de que por supuesto hubo que reconstruirse por los propios medios, y la autogestión en muchos casos deja muchas situaciones que por supuesto después son difíciles de poder llevar adelante. Y bueno, el caso de la inundación del 7 de marzo es un elemento más que fundante para saber en qué lugar estamos parados. Así que me parece también bastante poco probable que la Casa de Altos Estudios pueda lograr lo que se había previsto para su reconstrucción por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, a disposición como siempre. Un abrazo. El concejal de Juntos, Pablo Daguerre.